El doble lenguaje bíblico y la ley de los opuestos. Por Milton Alonso Granados. Las dos Israel, y la piedra de tropiezo, Romanos 9:32, 1 Pedro 2:8. El apóstol Pablo, en su enseñanza, hace una distinción entre dos Israel, una que es carnal y otra espiritual. Esta distinción se encuentra principalmente en su carta a los romanos, donde explica que no todos los descendientes de Abraham son considerados verdaderos israelitas. En Romanos 9-11, Pablo discute la cuestión de la salvación de Israel y explica que, aunque Israel fue elegido, no todos los descendientes de Abraham tienen fe en Jesucristo y, por lo tanto, no son parte del verdadero Israel de Dios. En estos pasajes, Pablo habla de la incredulidad de muchos judíos en la obra de Jesús, y sostiene que Dios ha endurecido sus corazones para permitir que los gentiles puedan ser salvos. Pablo también señala que aquellos que son de fe, tanto judíos como gentiles, son el verdadero Israel, y son injertados en el árbol de olivo que representa al pueblo de Dios. En otras palabras, para Pablo, el Israel de Dios no se define por la descendencia carnal, sino por la fe de Jesucristo. Por lo tanto, aquellos que han creído a la promesa, tanto judíos como gentiles, son considerados parte del verdadero Israel de Dios. Esto no significa que Pablo niegue la importancia de la descendencia de Abraham o la elección de Israel como pueblo, sino que enfatiza que la verdadera identidad de Israel se encuentra en la justicia que es por la fe, Romanos 9:30, Filipenses 3:9. La enseñanza del apóstol Pablo sobre dos Israel se refiere a la distinción entre el Israel carnal, que se define por la descendencia de Abraham, y el Israel espiritual, conformada por todos los miembros del cuerpo de Cristo. Para Pablo, el Israel de Dios, está formado por aquellos que han sido unidos al árbol de olivo, que representa al verdadero pueblo de Dios, Romanos 11, 16-24. Algunos estudiantes definen la enseñanza de la Israel de Dios y la Israel según la carne, como la teoría del reemplazo, también conocida como teología del cumplimiento o supersesionismo, 1 Corintios 10:18, Gálatas 6:16. Según este punto de vista, la Iglesia cristiana ha sustituido a Israel como el pueblo elegido de Dios y ha recibido todas las promesas y bendiciones que originalmente fueron hechas a Israel en el Antiguo Testamento. Esta teoría ha sido objeto de controversia y debate dentro del cristianismo. En cuanto a la posición del apóstol Pablo en relación con el reemplazo de Israel, algunos argumentan que él apoyaba esta posición en sus escritos. Sin embargo, otros sostienen que las cartas de Pablo no abogan por el reemplazo de Israel, sino que éste resalta la continuidad, el cumplimiento de la promesa y la restauración futura de Israel. Por ejemplo, en su carta a los romanos, Pablo enfatiza la importancia de Israel y su papel en la historia de la salvación, afirmando que a ellos pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dios no se ha olvidado de Israel, pues de ellos proviene Cristo según la carne, Romanos 9, 4-5. Jesús de Nazaret y el crucificado. En la teología paulina, Jesús de Nazaret es presentado como el Cristo crucificado, el poder y sabiduría de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versos 23 y 24, Pablo escribe, «Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, y locura para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios». En esta declaración, Pablo está enfatizando que la crucifixión de Jesús, que para muchos parecía una debilidad y un fracaso, era en realidad la muestra del poder y la sabiduría de Dios en acción. Según los evangelios, la crucifixión de Jesús como Mesías judío no solo es indispensable sino también necesaria. Pues la semilla debe primero morir para luego renacer, Lucas 24:7. El centro de la disputa parecía seguir siendo, ¿era Jesús el Mesías prometido, o no lo era? Ante esto el apóstol Pablo, sabiamente evita la confrontación y presenta el poder de la resurrección como su carta de triunfo, Romanos 6:4. Ejemplo de esto lo tenemos cuando el apóstol introduce en su discurso en Atenas al Dios no conocido, registrado en Hechos 17, 16-34. En este pasaje,
Pablo encuentra una ciudad llena de ídolos y templos paganos. Al ver un altar con la inscripción, al Dios no conocido, el apóstol utiliza esto como una oportunidad para predicar el evangelio que anunciaba a Jesús y la resurrección. Pablo comienza su discurso alabando la religiosidad de los atenienses y destacando su deseo de adorar a lo divino. Después de lo cual, les presenta al Dios verdadero, al Creador de todo, y uno que no puede ser representado por estatuas o templos hechos por el hombre. Pablo hace referencia a la resurrección de Jesús como evidencia de la existencia y poder de este Dios verdadero. En su discurso, Pablo está utilizando la idea del Dios no conocido como un punto de partida para presentar el Evangelio a los atenienses. En lugar de condenarlos por su adoración a ídolos, Pablo les muestra una nueva manera de pensar acerca de Dios y su relación con la humanidad. De esta manera, el apóstol está estableciendo una base común con los atenienses para la predicación del Evangelio, utilizando su búsqueda religiosa como un punto de partida para llevarlos al conocimiento del verdadero Dios. El Cristo crucificado. Tanto la ciudad de Atenas como Corinto estaban ubicadas en la región de Grecia, con Atenas al este de Corinto. La distancia entre las dos ciudades es de aproximadamente 80 kilómetros, lo que equivale a unas 50 millas. En la época de Pablo, este viaje habría tomado unos 2 días a pie. Debido a la similitud en cuanto a creencias prevaleciente en ambas ciudades, no es de extrañar que el apóstol Pablo manejara un lenguaje similar al que sabiamente utilizó en Atenas. Según él, a Jesús no debemos de conocerle según la carne, sino en la justicia, la sabiduría y el poder de Dios. Cuando Pablo fue a los Corintios, éste afirmó no haber ido a ellos con excelencia de palabras o sabiduría, sino con el anuncio del Cristo crucificado. Uno que para los judíos había sido tropezadero y para los gentiles locura, este ha sido hecho por Dios poder, sabiduría y justificación. 1 Corintios 1, 18-31. Jesús mismo había anunciado la necesidad de ser crucificado y resucitado, razón por la que no debería extrañarnos que Pablo hiciera hincapié en el poder de la resurrección. Hechos 13:30, Efesios 2, 5,6. En resumen, la clave del mensaje paulino no está en el linaje, ni en lo terrenal, sino en lo celestial. Desde su punto de vista, el creyente debe de cesar al yo, de su vida terrenal para conocer lo celestial. Gálatas 2:20, Colosenses 3:1-3. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 2 Corintios 5:16. Tomado del libro, El doble lenguaje bíblico y la ley de los opuestos. Por Milton Alonso Granados.